Vamos a orar, mis queridos. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltamos y magnificamos tu santo nombre. Bendito seas tú sobre todas las cosas, Padre. Te damos muchísimas gracias en esta mañana que podemos estar aquí en tu iglesia, en tu casa. Hoy nos has convocado a tus hijos a venir a este lugar a darte adoración, a derramar nuestro corazón a ti, Señor, que tienes cuidado de nuestras vidas. Estamos aquí, Señor, con el único objetivo, el objetivo principal de adorar tu santo nombre, de escuchar tu palabra. Y te pedimos todos, como tu pueblo unido, que por favor nos ayudes a escuchar tu voz hoy, en esta mañana, por medio de la predicación de tu palabra. Te pido que me ayudes a dar el mensaje fielmente como tú me lo has dado, Señor, y te ruego por mis hermanos para que tú abras sus oídos, sus corazones, para aceptarlo y cumplir, Señor, todo lo que está aquí escrito. En el nombre de Jesús, te damos las gracias y por sus méritos te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pues ya tienes el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Hoy vamos a estar visitando a dos hermanos nuestros que vivieron en la antigüedad. Hermanos que vivieron cerca del Señor y además lo hicieron durante muchos y muchos años sobre esta tierra. Estos hermanos tienen valiosas enseñanzas y consejos muy buenos que darnos acerca de la fe, del caminar con Dios, de la obediencia y además de un testimonio que ha trascendido a lo largo de la historia y del tiempo y nos enseña cómo es un auténtico caminar con el Señor. Seguramente ya lo has adivinado porque seguimos la secuencia de nuestras predicaciones expositivas aquí en la carta a los Hebreos. Y la semana pasada estuvimos considerando, por medio de nuestro pastor, ¿verdad?, la vida de Abel y de Caín. Y hoy, con la ayuda del Señor, estaremos considerando el testimonio de Enoc y de Noé. Como acabo de decir, estuvimos considerando la vida de Abel y Caín, ¿no? Esa trágica historia de la primera familia que pobló la tierra, en la cual Caín llega a tal extremo de asesinar a su hermano por envidia, por celos y una tremenda falta de humildad y arrepentimiento delante del Señor, que no demandaba mucho para ser agradado, ¿verdad? Nada más que fe y obediencia. Eso es lo que pedía el Señor. Recordemos, hermanos, cómo Caín, pese a la ofrenda que presentó al Señor, sabemos que esta ofrenda que Caín presentó no fue agradable, pero Caín tuvo la gran oportunidad de ser advertido por Dios para rectificar, cambiar de actitud y arrepentirse y presentar una ofrenda en condiciones, ¿no? Pero a pesar de esto, Caín optó por la vía amarga, por el camino doloroso, por el camino del pecado, y las consecuencias para él y para su familia fueron gravísimas. Bien, bueno, pues esto es un breve resumen, muy escueto de lo que se vio la semana pasada, pero hoy nos encontramos con estos dos preciosos hermanos nuestros, Enoc y Noé, dos hombres de fe que caminaron con Dios. De hecho, ese es el título de este mensaje, Enoc y Noé, dos hombres de fe que caminaron con Dios. Hermanos, en primer lugar, vamos a estar considerando la vida de Enoc. Nosotros no tenemos mucha información bíblica acerca de la vida de Enoc, pero sí creo que a pesar de lo poco que sabemos de él, puede enseñarnos mucho, ¿bien? Y en la segunda parte, que será la más extensa, ¿bien?, vamos a estar viendo la vida, la obediencia y la fe de Noé. Bueno, de Noé ya tenemos bastante más información. Ya sabemos de su vida, de su proceso, de su testimonio, etcétera. Hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, podemos observar que hay una expresión que se repite constantemente y que nos permite ver la clave de todo el pasaje. Hay una expresión que se repite mucho. ¿Cuál es esa? Por la fe. Por la fe, cada uno de estos personajes que estamos considerando hicieron lo que hicieron para la gloria de Dios. Si pienso en la intención que tenía el autor al transmitirnos, al escribirnos este capítulo, no me lo imagino escribiendo acerca de cada uno de estos hermanos de fe con la intención de ensalzar sus personas y que pongamos nuestra atención en ellos. Creo que escribió para que nos fijemos en ellos, pero que no pongamos el foco en ellos.
Y lo creo porque cuando termina todo el capítulo 11 y ya comienza el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, nos dice que ya que podemos observar tal nube de testimonios, ya que podemos fijarnos en aquellos hermanos que tuvieron tremendo testimonio, podemos prepararnos para vivir y desarrollar nuestra propia fe, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante y poniendo nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Este es el desenlace de todos estos personajes que vamos a estar viendo durante estas semanas, que todos ellos estaban poniendo sus ojos en el autor y consumador de su fe, ¿no? De hecho, hablando de uno de ellos, en el versículo 27 del capítulo 11, y me estoy adelantando un poco, se nos dice que Moisés enfrentó al faraón y se sostuvo como viendo al invisible, y nosotros podemos extrapolarlo a los demás, incluso a nuestra propia vida. Nuestra vida de fe y por la fe, la vivimos como viendo al invisible. Nos sostenemos en este mundo como viendo al invisible, al Dios eterno, ¿no? Y hermanos, lo dijimos hace un par de semanas, la fe nos permite ver con el corazón lo que aún no podemos ver con nuestros ojos. La fe nos traslada a un futuro optimista en el cual estaremos con Dios para siempre. Así que, hermanos, todos estos personajes se mantenían en pie porque el invisible les sostenía. No es que ellos fueran superhéroes o desarrollaron una super fe. La intención del autor de recordarnos a estos personajes no es simplemente exaltar su figura para que todos nosotros los veamos a ellos como superhéroes, que desarrollaron una fe inalcanzable. No. Cuando examinamos sus vidas, vemos en ellos sencillez, vemos en ellos torpezas y grandes pecados. En la vida de ellos también hubo grandes pecados. Así que, entendiendo esta intención, puedo ver que el autor intenta recordarnos que estos personajes vivieron esta vida y nos lo escribe para que nosotros podamos observar cómo se pone en marcha la fe y para que podamos entender que incluso ellos que vivieron milenios antes de Cristo también tenían sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, sus ojos puestos en Cristo, en el ungido prometido. Sí, más borrosamente, ellos no tenían toda la revelación completa como si la tenemos nosotros, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, una fe auténtica en el Cristo de Dios, en el ungido. Pero además, hermanos, este capítulo tiene la intención de darnos ánimo a nosotros, que también flaqueamos mucho en nuestra fe a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero cuando observamos sus vidas y testimonios, entendemos que a pesar de sus grandes errores, de sus flaquezas y de sus pecados, todos ellos pudieron correr la carrera de la fe y llegaron hasta el final. Y eso nos anima. También llegaremos al final por la fe en Cristo Jesús. Tú y yo, que somos verdaderos creyentes, también podemos llegar al final porque no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Muy bien, pues ahora vamos a leer el texto, hermanos. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versículos del 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bien, hasta ahí nuestro texto de hoy. Hermanos, Enoc y Noé son los personajes más longevos de los que se nos nombran en esta lista, ¿no? Enoc estuvo en esta tierra 365 años y el Señor se lo llevó, mientras que Noé vivió un total de 950 años. Una pregunta, ¿te lo crees? ¿Crees que realmente el ser humano ha podido llegar a vivir durante casi un milenio? ¿Será que las personas encargadas de escribir la Biblia o de traducir la Biblia no se habrán equivocado? ¿No será que en hebreo no eran 950 años, sino 95?
¿No será que se han equivocado? ¿O podemos confiar en que la Escritura dice lo que dice y es verdad, que los antiguos vivieron edades muy, muy longevas? ¿Tú qué piensas? Bueno, hermanos, pensamos lo que dice la Biblia, ¿no? Y la traducción es muy correcta. Se trata de años, de 365 días, no de semanas ni de meses, años. En Génesis capítulo 5, y ahora te voy a pedir que vamos a estar entre Génesis y Hebreos. Yo te pido que pongas ahí un marcapáginas, un dedo, un lo que sea, en Hebreos 11, y nos vamos a dirigir a Génesis capítulo 5, vamos a estar ante el capítulo 5 y el 6, pero en Génesis 5 encontramos la genealogía desde Adán hasta Noé. Todos ellos, hermanos, vivieron durante siglos. El que murió a la edad más temprana fue Lamec, el padre de Noé. Lamec vivió un total de 777 años, el chaval. Y el más longevo fue Matusalén, con un total de 969 años, ¿no? De ahí viene la expresión tan coloquial. Este es más viejo que Matusalén. 969 años. No cito a Enoc porque Enoc no murió. Enoc con 365 fue traspuesto. ¿De acuerdo? Hermanos, no quiero detenerme mucho aquí, pero tenemos que pensar en que las condiciones medioambientales de la época antigua no eran las mismas que tenemos hoy en día. El ambiente en la tierra prediluviana, es decir, antes del diluvio, eran muy diferentes y después del diluvio las condiciones cambiaron drásticamente, de tal manera que el ser humano ya empezó a vivir cada vez menos y menos y menos. De hecho, cuando nosotros llegamos al capítulo 6 y ya vemos la genealogía de Noé en adelante, observamos como los hijos de Noé cada vez vivían menos. Noé vivió un total de 950 años, pero empezaron a vivir 600 años, 400, 200, y finalmente llega hasta Abraham, que vivió un total de 175 años. Las condiciones cambiaron. La promesa, o más bien la amenaza de Dios se cumplió. El que pecare, ciertamente morirá. Y aunque no murieron inmediatamente después que pecaron, la vida en la tierra terminaría de esa manera, muriendo. Hermanos, la paga del pecado es la muerte. El pecado entró en el mundo y donde Dios había previsto que el ser humano viviera para siempre en la tierra, porque ese era el deseo de Dios, que viviéramos eternamente en esta tierra, eternamente, bueno, al entrar el pecado, esa vida se acortaría. Así que visto desde esta perspectiva, Matusalén realmente murió joven, con 969 años, comparado con la vida eterna, ¿no? Joven, con 1000 años solo. Bien, así que hermanos, después de citar un poco la vida de estos hombres, vamos a comenzar con nuestro primer personaje, Enoc. Nuestro primer personaje vivió un total de 365 años y no murió, ¿no? Nos dice la Escritura que fue traspuesto. Desapareció, ¿por qué? Como dice el versículo 24 de Génesis 5, porque Dios se lo llevó. 24, si he dicho bien. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pero dice el texto de Hebreos que antes de ser llevado por Dios, tuvo un buen testimonio y alcanzó tal testimonio que Dios se agradó de Enoc. ¿Recuerdas, hermanos, que la paga del pecado es la muerte? Bien. ¿Recuerdas de cuántos años murieron los patriarcas? Como hemos dicho, de cientos de años. Todos ellos experimentaron la muerte menos uno. De hecho, hay solo 2 personas en toda la historia de la humanidad que no han muerto. Enoc y el segundo es Elías. Muy bien. Incluso nuestro Señor Jesucristo tuvo que probar y experimentar la muerte. Enoc y Elías no llegaron a probar la muerte. Enoc no la experimentó porque Dios quiso llevárselo. Y sabes, hace unas cuantas semanas, casualmente estuve escuchando una predicación que estaba hablando precisamente de Enoc, sin yo saber que tenía que predicar acerca de Enoc, y este pastor que predicaba decía, hay un detalle allí en Génesis, cuando tú empiezas a ver la genealogía, ves cómo se repite una y otra vez, y prestamos atención a los detalles y a las repeticiones. Y vivió Adán tantos años y murió. Y murió Arfaxad tantos años y murió. Y vivió, engendró hijos e hijas y murió. La coletilla, la frase que se repite una y otra vez, y murió, y murió, y murió. Hermanos, prestamos atención a las palabras y más cuando se repiten, ¿no? En Hebreos, por la fe y por la fe, ¿no? Es esa frase que se repite. En Génesis, y murió, y murió, y murió. Pero hubo uno que no murió, porque Dios lo llevó con él.
Hermanos míos, este detalle está allí en Génesis y está allí porque quiere decirnos algo y creo que el mensaje es muy claro. Todo aquel que camine por la fe en el Dios eterno no verá muerte jamás. Verá la muerte física, pero no morirá por segunda vez. Ese es el detalle y el mensaje. Y yo no me refiero a la muerte física. Todos aquí vamos a morir. Y creo que es bastante improbable que Dios haga lo mismo que hizo con Enoc y con Elías, con uno de nosotros, que nos lleve, ¿verdad? Es bastante improbable. Pero, hermanos, tenemos esa preciosa promesa en Cristo Jesús, que aquel que se acerque a Él vivirá para siempre y no verá la muerte. El propio apóstol Juan escribió en su evangelio, en el capítulo 10 y versículo 10, las palabras de Jesucristo. Jesucristo nos dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, una vida que no termina. Luego en el capítulo 8, en el versículo 51, Jesús dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Gloria a Dios, hermanos. Qué magnífica promesa, mis hermanos. Todos aquí tenemos una cita ineludible con la muerte. La vida humana es tremendamente frágil. Pero si aún consiguieras llegar a vivir 100 años, echarías en el día de tu cumpleaños número 100, echarías la vista para atrás y dirías: qué rápido han pasado este siglo. Porque la vida es así. De hecho, David escribió un salmo en el que relata algo parecido a esto, describiendo la vida humana. En el Salmo 103 y los versículos del 15 al 18, David dice: el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para poner sus obras. La vida es efímera, hermanos. Hoy estamos aquí y mañana no. Pero todo aquel que confía en el Señor y guarda su pacto, florecerá y vivirá para siempre. He ahí nuestra esperanza, hermanos y amigos. Todos aquellos que caminan con Dios y guardan sus mandamientos, vivirán para siempre. Y por el contrario, todo aquel que no se aferra a la promesa en Cristo Jesús y no guarda sus mandamientos, bueno, morirá eternamente, pero no se aniquilará eternamente. Vivirá en un estado de muerte y lamentación eternamente. Enoc caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjate que no tenemos mucha más información bíblica acerca de Enoc, pero la que tenemos es suficiente como para imitarle. Hemos cantado hoy, ¿no?, esta canción: por su amor yo viviré, de su amor, con mi Jesús caminaré porque me amó a mí, con mi Jesús caminaré porque murió por mí. Esa es la razón por la que caminamos con nuestro bendito Salvador. Él me amó y murió por mí. ¿Estás caminando tú de la mano de tu Señor? ¿O de la mano de quién estás caminando? ¿Estás caminando de la mano de tus propias emociones, tus sentimientos? ¿Estás caminando de la mano de la opinión de tu vecino, del amigo, de tus padres que no creen? Camina de la mano de Jesús y ya verás cómo vivirás eternamente. Hermanos, es cierto que tenemos externamente más información acerca de Enoc. De hecho, existe un libro con el nombre de Enoc, un libro que es considerado como apócrifo o no inspirado, que puede tener cierta información histórica relevante, importante, que puede ayudarnos a entender algunas cosas, pero no hace parte del canon. Si tú estás interesado en leerlo, pues te animo, son solamente 108 capítulos, ¿verdad? En el libro de Enoc, y de cosas, bueno, algunas difíciles de entender. Yo no me lo he leído completo, ¿vale? No me lo he leído, pero he echado un vistazo. 108 capítulos, ahí lo tienes. Pero el hecho de que se cite el libro de Enoc, porque Judas, uno de los escritores del Nuevo Testamento, cita un texto como extraído del libro de Enoc, el hecho de que cite el libro de Enoc no le hace parte del canon. Nosotros vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento cómo los profetas, los escritores de la Biblia, incluyeron partes de libros externos, incluso de poetas que no eran creyentes, ¿no? Así que el hecho de que se cite un nombre en la Biblia no le hace inspirado, ¿de acuerdo? El punto es que todo lo que sabemos de Enoc simboliza para nosotros cómo será el resultado
de caminar auténticamente con Dios. Este resultado es llegar con gozo, con gran gozo a la vida eterna y disfrutar de Él para siempre. Y sabes que no necesitamos llegar al cielo para empezar a disfrutar de Dios. Tú puedes empezar a disfrutar de Dios aquí en la tierra ya. Y si no lo estás haciendo, te estás perdiendo de un gozo, de una paz, de un sentimiento de una gloria tan tremenda. Pero en el cielo terminaremos de experimentarle completamente. Bien. Mis queridos hermanos, si tú estás en Cristo y Él es tu Señor y Salvador ya, debes recordar que la muerte sobre ti ya no tiene poder, porque nuestro amado Señor venció la muerte por nosotros y para nosotros. Nuestro amado Salvador vino a esta tierra a caminar entre nosotros, a respirar el polvo de esta tierra, demostrando que agradó al Padre en todo, en sus pensamientos, en sus actos, en sus actitudes, ¿verdad? Vivió una vida absolutamente perfecta e inmaculada y al final probó la muerte por todos nosotros, de tal manera que con su resurrección, al tercer día de entre los muertos, como declara el Evangelio, Jesús venció la muerte y nos ha hecho a nosotros herederos de una promesa grandiosa, vida eterna, caminar con el Señor de su mano para siempre. Hermanos, Jesús es el verdadero Enoc. Porque aunque Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para hacer posible nuestra resurrección, al resucitar, ¿cómo resucitó Jesucristo? Jesús resucitó en un cuerpo corporal, un cuerpo tangible que se podía tocar, que podías interactuar con él. ¿Y sabes qué? Una vez venció la muerte y resucitó, el Señor ascendió. El Señor, Dios el Padre, se lo llevó. Y muchos testigos le vieron ascendiendo. Así que podemos decir de alguna manera que no solo tenemos a Enoc y a Elías, sino también al Señor Jesucristo. El Señor se lo llevó en las nubes y volverá a juzgar la tierra. Así que, hermanos, ahí tenemos a nuestro primer personaje. Enoc, un hombre del que no se escribe apenas nada en la Biblia, pero con gran fama en los cielos. Y ojalá nosotros deseáramos ser como este hombre, que no se sepa nada de ti en la tierra, que no tengas un gran prestigio, ¿verdad? Pero que en el reino de los cielos te sea otorgada amplia y gran entrada en el reino de los cielos. Enoc fue un hombre de fe. Y qué importante, hermanos, y para nosotros es valiosa la fe. Porque en el versículo 6 de la carta a los Hebreos hemos leído que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y hablamos hace un par de semanas de ello aquí, ¿verdad? Y pusimos aquel ejemplo, ¿lo recordáis? Ese típico vecino, esa típica persona que vive allí en tu barrio, que es súper amable, ayuda a todo el mundo, siempre tiene una sonrisa, esa persona tan buena que tú dirías, sería un maravilloso cristiano si solamente confiara en Dios. Bueno, dijimos que esa persona, por muy buenas que sean sus obras, no puede agradar a Dios, porque todas sus obras son como trapos sucios. ¿Por qué? Porque está basando su propia justicia en sus obras y no en la justicia perfecta de Cristo. Una persona que vive para agradar a Dios por sí mismo está diciendo, mira, yo no necesito a Jesús, yo con mi propio testimonio puedo llegar al cielo. Y eso se convierte en una bofetada directa en el rostro de Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hermanos, la idea que se nos plantea aquí de acercarnos a Dios con fe no es simplemente que nos acerquemos a Dios creyendo que existe, que hay algo, ¿no? Sino que es más bien cercano. Que si bien Dios es real, pues igual no tiene mucha intención de relacionarse conmigo, ¿no, mis hermanos? Él no está lejos, Él no está en otro plano, Él no simplemente nos creó y se retiró a un universo distante. Él está cercano, es accesible, hermanos. La idea fuerza aquí es que a través de la fe podemos tener acceso libre e ilimitado a la presencia del Padre. Que podemos acercarnos a su trono sin ser fulminados por su santidad y su presencia. Solo y exclusivamente porque Cristo está a su diestra y vive para interceder por nosotros y nos permite entrada al Padre, ¿de acuerdo? Y que además tenemos esa preciosa promesa, que si te acercas confiado y con fe, te galardona, te premia si le buscas con fidelidad. Amén. Hermanos, Enoc comprendió este mensaje. Enoc caminó con Dios en fe, Enoc agradó al Señor y le honró
Dios de la mejor manera. ¿Cuál? Se lo llevó con él. Camila me dijo esta semana, me decía Camila, que la relación de amor entre Enoc y Dios es como una larga conversación tan agradable. Camila me decía, esta conversación entre Enoc y Dios era tan agradable que Dios le dijo, ¿qué tal si seguimos la conversación en mi casa? Y el Señor se lo llevó, ¿no? Bueno, pues que nos espere Enoc allí y nos prepare café mientras llegamos, porque también tenemos el enorme deseo de seguir esa conversación con Dios en su casa. Amén. Amén, gloria a Dios. Enoc, nos vemos allí, espera, prepara más sillas. Así que dejamos ya a Enoc y que siga su conversación con el Señor y ya vamos a dedicarnos a nuestro segundo personaje, Noé. Bueno, de Noé, hermanos, ya tenemos bastante más información. En el versículo 7 de la carta a los Hebreos, leímos, en el capítulo 11, leímos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La primera palabra que destacamos aquí, hermanos, es advertido. Noé fue advertido. Noé fue advertido por Dios de cosas que iban a ocurrir. Lo cierto, hermanos, es que Dios ha estado advirtiendo una y otra vez y aconsejando a la humanidad desde que el ser humano pecó. Bueno, desde que fue creado. El Señor ya tenía advertencias, ¿verdad? Hermanos, Dios tiene reglas. Dios tiene una ley que es santa y que es perfecta. Y la ha pensado para sus criaturas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener una relación sincera con Dios, pero además todas esas leyes están ahí para que podamos convivir bien entre nosotros también, ¿no? Leyes como no tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tus padres, no robes, no desees la mujer de tu prójimo, ¿eh? Todas esas leyes son buenas, hermanos. Imagínate si una sociedad pusiera en práctica todas esas leyes. Sería tremenda. No habría necesidad de policía, podríamos dejar la puerta abierta, el chisme no existiría, no tendríamos complejos ninguno, pero, lo que pasa es que el ser humano elige constantemente lo contrario a lo que Dios manda y entonces necesitamos ser advertidos por Dios. Y Noé fue advertido de todo ello. En Génesis capítulo 5 y los versículos, capítulo 6 y los versículos, solo vamos a leer, hermanos, los versículos del 5 al 8. No vamos a hacer una lectura extensa porque por amor al tiempo no podríamos estar leyendo todo y sacando todos los detalles, pero creo que la historia de Noé es bastante bien conocida, ¿no? Así que vamos a leer los versículos del 5 al 8 del capítulo 6 de Génesis. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Menuda y bonita manera de terminar. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, creo que esta expresión es sin duda la clave para entender cuál es la razón por la que Noé fue elegido para la preservación de su familia y de la humanidad entera. No por sus méritos, no por sus buenas obras, sino porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esa es también la razón por la que Enoc fue traspuesto. La razón por la que caminó Enoc con Dios fue porque Enoc también halló gracia ante los ojos de Dios. Es la razón para entender que Noé se salvara del juicio junto con su familia. Es la razón para entender tu salvación y la mía. Que tú y yo hemos hallado gracia delante de los ojos del Señor. Noé halló gracia. Y tú puedes poner perfectamente tu nombre ahí, en vez de Noé. Gerson vivía en medio del mundo, amando el pecado, contrario a los caminos de Dios, pero Gerson halló gracia delante de los ojos de Dios. Alais vivía de tal manera contraria al evangelio de los caminos del Señor y su destino era el infierno, pero
Alais halló gracia a los ojos del Señor. Esther tenía una vida pensando en este mundo y solo se dedicaba a sí misma, pero a Esther halló gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, esa es la razón de nuestra salvación. Es una gracia de Dios que un día Él haya venido a tu vida y a la mía y nos haya advertido acerca del juicio, hermanos. Es una increíble gracia del Señor que te haya enviado a ese lugar, a esa persona, para que te hablara de Dios y te advirtiera de tu vida de pecado y te presentara el Evangelio para que tú lo recibieras, lo aceptaras y te convirtieras. Y hermanos, Dios sigue haciéndolo, pero no todos escuchan. Esa es la realidad. No todos obedecen, no todos hallan esa gracia que tú y yo sí hemos hallado. Porque la gracia es un regalo inmerecido. No lo merece nadie, pero Dios sigue haciéndolo. Y ese mensaje, hermanos, ese mensaje de gracia tiene que ver con salvación. Pero una pregunta, ¿salvación de qué? Salvación del juicio de Dios. Entiendo, hermanos, que todos conocemos la historia del diluvio universal, que por cierto, fue universal. No fue un diluvio local, como muchos quieren hacer creer. No hay suficientes pruebas para pensar que el agua cubrió toda la tierra, sino un pequeño sector en la tierra. Fue universal. Pero creo que conocemos bien la historia y que no es necesario leer todo el texto, pero sí es necesario que resaltemos algunos aspectos. En primer lugar, hermanos, la advertencia. Como hemos leído, la maldad del ser humano era grande, en extremo, sobre la tierra. Y todo pensamiento y todo designio de su corazón era de continuo solamente el mal. De hecho, lo he traído en 3 versiones diferentes para que nos quede claro que el ser humano estaba completamente corrompido. En la Nueva Versión Internacional dice, toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. La Nueva Traducción Viviente dice, todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y luego la traducción en lenguaje actual nos dice que la raza humana siempre estaba pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Creo que es suficiente para comprobar la primera doctrina de la gracia, ¿no? La corrupción radical del hombre. El ser humano está total y completamente corrompido por el pecado. Está muerto en sus delitos y pecados y el ser humano no se hace pecador porque peca. El ser humano peca porque es un pecador. Ante este panorama es que dice el texto de Génesis 6:8 que Dios se arrepintió. Es decir, Dios se lamentó. Hermanos, la palabra hebrea que se usa para el arrepentimiento de Dios es la palabra naham y significa lamento. Dios se lamentó. Pero esta palabra también nos da la impresión como de respirar fuerte. Es como que Dios vio todo lo que estaba ocurriendo y dijo, esa respiración fuerte de lamento, ¿verdad? Esa es la intención de la palabra, porque no debemos imaginarnos a Dios arrepintiéndose y lamentándose como aquel que dice, madre mía, si es que yo no sabía que esto me iba a salir tan mal. Ojalá no hubiese hecho al ser humano. No, hermanos, no así con Dios. No, la manera correcta de entenderlo es pensar en que Dios se lamenta y se duele de sus criaturas como un padre se duele de las desgracias y el mal comportamiento de sus hijos. De hecho, ¿qué hemos leído en el texto? A Dios le dolió en su corazón. Esa manera antropomórfica de hablar, ¿verdad? Dándole ahí un corazón a Dios le dolió el corazón de todo lo que estaba ocurriendo allí en la tierra. ¿Y por qué le dolió su corazón? Bueno, yo puedo pensar en al menos 2 cosas. En primer lugar, le dolió el corazón a Dios que la mayoría de sus criaturas no obedecieran su voz, sino que tomaran cada uno su propio camino, hicieran su propia voluntad y se alejaran de Él. Pero además a Dios le dolió el corazón porque el Señor sabía lo que iba a hacer con la gran mayoría de sus criaturas. ¿Qué dice el texto de Génesis? Raeré, borraré, eliminaré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. El juicio de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y le obedeció. Qué diferencia, ¿verdad? La vida de Noé con la vida de Caín de la semana pasada. Noé fue advertido y él hizo caso en fe al Dios que le advertía. Con humildad y mansedumbre preparó el arca. Sin embargo, Caín fue advertido
y en un arrebato de orgullo e ira sentenció su vida y la de su descendencia. Ay, hermanos, nuestras actitudes y las decisiones que tomamos pueden ser muy trascendentales. Hermanos, pensemos por un momento en lo que va a acontecer a continuación. Normalmente nos imaginamos la historia de Noé, ¿verdad? Y el arca de una manera un poco idílica, ¿verdad? Y triunfante. Imaginamos que una vez el arca está construida, ¿no? Se llena aquello de animales, de comida, se prepara la cama de Noé y todo aquello, ¿verdad? Y comienza a llover por primera vez en la tierra. Las cataratas de los cielos se abren, las fuentes del abismo y del mar suben y la tierra empieza a cubrirse de agua, ¿no? Y normalmente ponemos el foco en esa gran victoria. Casi podemos escuchar la música de triunfo, ¿no? Está allí Noé, se ha salvado él y su familia, todos los animales, y de repente Dios sonríe con un precioso arco iris, ¿no? Así es muchas veces como nos imaginamos este momento. Pero ¿sabes lo que acaba de pasar? ¿Sabes lo que acaba de pasar que hace que a Dios le duela su corazón? Que cientos y miles de personas acaban de morir ahogadas. Ancianos, niños, mujeres embarazadas, personas discapacitadas, no lo sé. El juicio de Dios sobre un mundo impío. A Dios le dolió su corazón. Porque, hermanos, nuestro Dios no es un Dios cruel. No es un Dios, Dios es un Dios amante de sus criaturas, paciente, lento para la ira y grande en extremo en misericordia. No, Dios no estaba sonriendo el día en que el diluvio cayó y no desplegó un arco iris para mostrar su alegría. A Dios le dolió en su corazón la muerte de los impíos. Y parece, hermanos, que a veces deseamos una desgracia sobre los impíos, que se muera ya. No estamos siendo como el Señor. ¿Cuántas veces deseamos la muerte de alguien que está haciendo cosas terribles contra los cristianos y contra el evangelio, verdad? Pero Dios no actuó así. A Dios le dolió la muerte del impío. Y es lo que dice la Escritura. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, en el versículo 23, dice de parte de Dios: ¿acaso cree que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandonen su mala conducta y que vivan? Yo, el Señor Dios, lo afirmo. Y después en el capítulo 33, en el versículo 11, le dice al profeta Ezequiel: diles al pueblo de Israel, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se conviertan de su mala conducta y vivan. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Conviértete. ¿Por qué habrás de morir? El Dios amante advierte. El Dios amante da oportunidad, pero es el ser humano que ama más las tinieblas que la luz, ¿no? Es el hombre el que le da un portazo en la cara al Señor y le dice: ¿sabes qué? Prefiero seguir viviendo sin ti y sin sujetarme a los mandamientos. Ya si eso, cuando sea un poco más mayor y esté un poco mejor, ya si eso, ya vendré a tus pies. Necio. ¿Qué vas a hacer si llega hoy la muerte? El Señor lleva milenios amándonos y advirtiéndonos, y es evidente que no todos hallan gracia, porque en ese momento Noé y su familia se salvaron. Bueno, y tú y yo también ahora. Hermanos, se estima que en España cada día mueren unas 1.200 personas y que alrededor del mundo entero cada día mueren 180.000 personas. Y sabes, las causas de la muerte son muy variadas. Una grave enfermedad, un infarto fulminante sin previo aviso, ¿verdad? Una caída tonta, un accidente de tráfico, un accidente laboral. ¿Qué hacemos ante la muerte? Si la muerte está ahí, a la vuelta de la esquina. Atender a la advertencia de Dios. Y quizás tú estás hoy aquí y llevas siendo advertido por Dios durante días, meses o años. Quizá estás atendiendo a su llamado y estás considerando entrar en el arca. Quizá, como dije antes, estás diciendo hoy en tu corazón: mira, me gusta lo del cristianismo, pero para después, ¿vale? Para después. De momento me voy a ocupar de mi vida, de mis gustos y mis deleites. El Señor, para después. Necio, ¿no sabes que hoy mismo pueden venir a pedirte tu alma? Es lo que dijo el Señor. Hoy mismo podemos morir cualquiera de nosotros, hermanos. ¿Y qué será de ti si no has confiado aún en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Qué será?
lo perderás todo. Pero si estás en Cristo, si mueres ahora mismo, si ahora mismo caigo desplomado, me voy con Enoc y me voy con el Señor. Y de paso, tu familia está tranquila porque saben que han muerto en Cristo y te verán en la eternidad. Advertencia, mis queridos, no hagas oídos sordos. Si hoy Dios te está advirtiendo, hazle caso. No le cierres la puerta en la cara. Ahora vamos a centrarnos un poco en el proceso de Noé mientras él construía el arca. ¿De acuerdo? El proceso. Lo que Dios le acaba de mandar a Noé es una auténtica locura en términos humanos. Construir una gran caja de madera de poco más de 150 metros de largo, unos 15 metros de alto y casi unos 30 metros de ancho. Con 3 diferentes plantas, calefateada por dentro y por fuera. ¡Qué curro, hermanos! Muchísimo curro. Brea y por dentro es bastante grande, ¿no? Hermanos, pero el arca no era un barco, era un arca y es diferente. Básicamente el arca estaba destinada a flotar y a contener y albergar animales y personas, ¿verdad? Pero no tenía la intención de navegar, simplemente de ir a la deriva donde le llevara. Y por cierto, hermanos, en Kentucky, en Estados Unidos, ¿has estado en Kentucky? No fuiste a Kentucky, estuviste en otro sitio. Hay una réplica con las medidas exactas, según la Biblia, del arca. Ark Encounter se llama. Y tú puedes ir allí y visitar cada una de las plantas. Está todo adecuado, súper bonito, hermanos. Así que a ver si vamos ahorrando y un día hacemos allí un viaje de iglesia a Kentucky. Pero, hermanos, para hacer más grande la locura, el lugar en el que el Señor le ordena a Noé construir el arca no fue un gran puerto. No fue un astillero al lado de un gran mar o un gran lago. ¿Qué va? El Señor ordena construir el arca en un sitio lejísimos de cualquier fuente de agua o de gran masa de agua. Así que, hermanos, podemos imaginar a Noé con los planos que Dios le dio acerca del arca, ¿verdad? Con los planos que Dios le había trasladado. Y él comienza a construir el arca, paso a paso, poco a poco. ¿Sabes cuántos años duró la construcción del arca? Se estima que unos 120 años. 120 años. Y algunos dicen, claro, tardó 120 años porque aunque la construyó más o menos rápido, Noé tuvo que ir después con una enorme lista de animales a recogerles y meterles en el arca, ¿no? Pero hermanos, no fue así. La Biblia nos da a entender que Noé no tuvo que ir por los animales fueron al arca. Igual algunos imaginan a Noé diciendo, venga, el jueves nos vamos a Australia, cogemos un par de canguros y al arca. Y de paso, ya pasamos por Egipto, cogemos un par de camellos y al arca. No, hermanos, esa no fue tarea de Noé. Los animales vinieron al arca. Dios se los llevó a Noé para entrar en el arca. Los animales oyeron la voz de Dios y obedecieron. Qué curioso. Los animales oyen y obedecen, los seres humanos oyen y le rechazan. Y otra pregunta, ¿cómo iban a caber tantos animales, con todos los animales que existen hoy en vida, cómo iban a caer tantos en el arca? Esto sería imposible. Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que el arca no era pequeña, ¿no? Se ha estimado que las dimensiones del arca se compararía a unos 500 vagones de ferrocarril, es decir, ¿tú has visto el tren de carga que pasa por aquí o por Orduña? Empiezan a pasar vagones, 1, 2, 20, 30, 50, 500 vagones llenos de animales. Se estima que en el arca tenía capacidad para unos 120.000 animales del tamaño de una oveja. Esos son bastantes animales. Por supuesto, los animales subieron en parejas por su especie. Esto quiere decir que no subieron todas las clases de razas de cada especie que tenemos hoy en día. Subió una clase de raza de perros, no todos los perros que tenemos en día. Al arca no subieron cebras, burros, caballos, ponis, subió una especie de equino que más adelante darían lugar a todas las razas de animales. Pero además, hermanos, no debemos imaginar animales ya en su estado maduro, enormes jirafas, enormes elefantes. Los animales, es bastante adecuado pensar que los animales que subieron estaban en una edad temprana, no lo suficientemente pequeños como para morir en el viaje, pero tampoco lo suficientemente grandes como para ser tan mayores. A una edad temprana, pequeños. Un elefante así, imagínalo. Una jirafa así. así me lo imagino. Gerson y los dinosaurios, bueno, también entraron en el arca, pero eso es otra discusión, hermanos.
Además, tampoco debemos imaginar, como he dicho antes, elefantes, rinocerontes o jirafas en estado adultos, sino más bien jóvenes. Hermanos, estos son solo algunos detallitos de preguntas que la gente tiene, que son curiosidades, ¿verdad? Hay muchas más, pero no vamos a hablar de esto ahora aquí. El punto, hermanos, es que Noé estuvo 120 años construyendo el arca. Durante más de un siglo, Noé estuvo escuchando y obedeciendo la voz de Dios, enseñando al mundo el medio de salvación para todos sus vecinos, para su barrio, para su ciudad. Durante décadas estaría Noé anunciando el juicio de Dios. Y quizá, hermanos, pudiéramos imaginar a Noé allí construyendo el arca y una multitud de vecinos murmurando y diciendo: Noé, venga, hombre, déjalo ya, que llevas ya 45 años construyendo el arca, hombre. Hay 45 años juntando tablones, echando brea para arriba, para abajo. ¿Dónde vas a navegar si no hay agua aquí cerca? ¿Tú ves agua, Noé? ¿Ves agua? La gente comenzaría a echarle fotos, a mandarlo rápidamente por los grupos de WhatsApp, por Facebook, Instagram, con el eslogan: Noé, el loco del barrio que lleva décadas anunciando un juicio que no llega. Vendría gente de otras ciudades solo para echarle una foto a Noé y burlarse del bullying a Noé. Obviamente esto no lo dice la Biblia, hermanos, ¿vale? Pero me lo imagino, ¿no? Así que ahí está Noé, un hombre de fe, un hombre que tenía claro el llamado de Dios y nunca se dio ante las burlas y las críticas de los demás. Se mantuvo fiel al llamado de Dios, construyendo salvación para su familia y para todo aquel que quisiera venir a Él. Debemos ser como Noé, hermanos, firmes en nuestras convicciones, hombres y mujeres fieles que construyen salvación para sí mismos y para sus familias. No cedas ante la crítica del mundo. El mundo hoy te acepta y mañana te rechaza. El Señor no te echa fuera. Y sabemos que Noé estaba allí predicando porque segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5, nos dice que Noé era un pregonero de justicia. No hubo día en que Noé no clavara un clavo, no encajara una manera y con sus manos llenos de brea la levantara al cielo y dijera: venid y sed salvos. Dios va a traer el juicio, venid, antes de que llegue el día del gran juicio. Pero la gente no hizo caso. A pesar de todo, Noé se mantuvo fiel y obediente porque amó al mandamiento de Dios. Amó al Dios del mandamiento. Y mira, esta semana justamente escuchaba esta frase que me encantó acerca de la obediencia. La obediencia no es hacer lo que Dios quiere, es llegar a amar lo que Dios quiere. La obediencia no consiste simplemente en si Dios me lo ha pedido, yo lo hago, sino en que tú llegues a amar eso que Dios quiere, porque es muy diferente. Cuando tú haces las cosas por obligación o porque te toca, no estás demostrando amor a Dios. Pero si tú amas lo que Dios manda, es muy diferente. Lo haces todo con mucho gusto y con alegría. Qué impactante testimonio de fidelidad. Cuando nadie más parecía remar en la misma dirección de Noé, él se mantuvo fiel. Hermanos míos, nuestro testimonio impacta más de lo que nosotros nos pensamos. Nuestro testimonio habla más de lo que nosotros nos pensamos. La manera en que vives en medio de un mundo impío que no parece buscar a Dios impacta, porque tu testimonio y el mío están simbolizando el juicio de Dios. Y ahora voy a explicarme. Tú y yo, que intentamos vivir unas vidas íntegras y santas en este mundo, ¿verdad? Sí, a pesar de nuestros errores, nuestros grandes pecados, ¿verdad? Y tú y yo que estamos predicando el evangelio a nuestros próximos, estamos anunciando el reino de los cielos y estamos anunciando también el juicio de Dios. Mientras sigas siendo fiel al Señor en tu lugar de trabajo, en el lugar en el que estudias o el lugar que sea, y desees vivir una vida en conformidad a la ley de Dios, tú y yo estamos anunciando el juicio de Dios. Porque como la luz que somos, luminarias que somos en este mundo oscuro, según lo que dijo Jesús, lo que estamos haciendo es decir al mundo que hay una manera diferente de vivir, por lo cual nadie tendrá excusa al decirle al Señor en el gran juicio: yo no sabía, nadie me dijo, no había nadie viviendo como tú mandaste. No. Todo ser humano será inexcusable delante del trono de Dios. Tu testimonio allí fuera y el mío es más importante de lo que crees. Aún con todo, Noé también nos da esperanza, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque
Estuvo 120 años predicando y no se salvó nadie. 120 años de campaña evangelística y no se salvó nadie. Nada más que su familia, ¿verdad? Parece que no fue un evangelismo muy exitoso. Y cuando tú y yo, que llevamos intentando predicar el evangelio, llevamos ahí 5 o 10 años con una y varias personas y nadie se convierte, tranquilos. No desesperemos, no desesperemos. Aún no llevas ni 15 años haciéndolo. Piensa en Noé. Al menos a ti alguien te ha hecho caso, a Noé nadie. Más que su familia. ¿Podemos entrar por un momento en la mente de Noé, hermanos? ¿Crees que Noé sufriría desánimos en su peregrinaje? Yo creo que sí. Pero no dejó de vivir con una convicción y una vida que agradara a Dios. Noé era el único cristiano. La única familia cristiana de la ciudad estaba en casa de Noé. La única. Pero Dios le sostuvo. No le mandó la fe porque allí estaba Cristo intercediendo a la diestra de Dios para que su fe no faltase. Gloria a Dios. ¿Sabes otro detalle que me di cuenta? Hermanos, encontré un montón de detalles que cuando terminé la predicación dije, no voy a poder hablar de todo esto. Pero me muerdo la lengua. Me muerdo la lengua y solo os cuento y ya me vais a perdonar si me alargo un par de minutos. ¿Sabes otro detalle que me di cuenta? Para este detalle tuve que usar la calculadora. El diluvio llega cuando Dios había decretado que iba a llegar, ¿vale? Pero me estaba preguntando, oye, ¿qué pasó con Lamec, su padre? ¿Qué pasó con Matusalén? ¿Dónde estaban ellos cuando llegó el diluvio? ¿No entraron en el arca? ¿No eran creyentes? ¿Qué pasó aquí? Bueno, según mis cálculos, y según dice la Biblia, Enoc tuvo a Matusalén como padre, y tuvo a Lamec como padre, y Matusalén tuvo a, Noé fue hijo de Lamec, y Lamec hijo de Matusalén. Ahora sí. Estos tres fueron contemporáneos, es decir, Lamec, Enoc, tuvo en brazos a su hijo y también a su nieto, Lamec, ¿verdad? Creo que estoy liando los nombres, hermanos. Pero el caso es que Enoc tuvo en sus brazos a su hijo y a su nieto. No llegó a cargar en sus brazos a su bisnieto Noé. Pero atentos, hermanos, Matusalén sí pudo cargar en sus brazos a Noé. Y exactamente el año en que llegó el diluvio fue el año 969 de la vida de Matusalén. Qué interesante, hermanos. ¿Y sabes qué? Lamec, el padre de Noé, murió 5 años antes de que llegara el diluvio. Qué interesante, hermanos. Noé no pudo hacerlo porque Dios se lo llevó antes, ¿verdad? Pero es una curiosidad impresionante. Es como si el Señor hubiera estado esperando que se muriera Matusalén para traer el juicio sobre la tierra. ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, yo no sé si estos personajes caminaron con Dios, pero yo me atrevo a decir que sí, que trasladaron su fe a sus hijos, a sus nietos, etcétera. Hermanos, el Señor pone a salvo a los suyos. El Señor pone a salvo a los suyos. Si no hubieran muerto, hubieran estado en el arca, pero murieron antes de que llegara todo el tema. A lo mejor ya era bastante mayor para soportar. Bueno, no, hemos dicho que Matusalén era un chavalito, ¿verdad? Qué grandioso, hermanos. Y ahora, dejando ya este dato curioso y acercándome vertiginosamente al final, no es el final, pero me acerco al final, creo con todo mi corazón, hermanos, que esto es un llamado muy serio al pueblo de Dios para observar su propio testimonio. Que observemos nuestro propio testimonio, hermanos. Porque el texto, en el versículo 7, nos dice que esa fe condenó al mundo. La manera en que tú vives le está diciendo al mundo, condenación o no te preocupes que el cristianismo se puede vivir perfectamente con la mundanalidad. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero estoy el viernes de fiesta también. Yo soy cristiano, pero tengo una pareja que no es creyente. Le estamos diciendo al mundo que no pasa nada. Tu testimonio condena o avala al mundo. Y aquí podríamos apreciar una doble condenación. En primer lugar, una condenación por vivir una vida de pecado, es verdad, pero una segunda condenación por rechazar la única fuente de salvación de ese pecado. Una doble condenación. Y esto creo que es muy importante, hermanos, porque Dios nos llama a ti y a mí a vivir de una manera santa. Y cuando tú accedes a vivir de una manera santa, el Señor transforma tu vida, empieza a transformar tu carácter, empieza a abrir y cerrar puertas que tú no pensabas que estaban allí. Así que cuando estás siendo transformado, le dices al mundo
que ellos también deben vivir así o que serán juzgados y condenados por Dios en el gran juicio. Hermanos, Jesús nos enseñó cómo deberíamos vivir. Ahora nosotros enseñamos al mundo cómo debe vivir, ¿no? Cómo deben vivir para agradar a Dios. Y aunque esto no te hace más digno o más merecedor de la vida eterna, yo sí creo que Dios mejora a la persona. Una vez un compañero de trabajo me preguntó si yo me creía mejor que los demás. Me dice, oye, ¿tú te crees mejor? No me lo preguntó en una mala manera. Me dijo, oye, ¿tú te crees mejor que los demás por ese estilo de vida que llevas? Y yo le dije, no, en lo absoluto, yo no me creo mejor. De hecho, yo sé de dónde me ha sacado el Señor. Yo sé que era de lo peorcito. Pero me quedé con la mosca, ¿no? Me quedé ahí preguntando, ¿por qué será que este chico me ha preguntado eso? ¿Será porque yo iba por ahí mirando por encima del hombro a los demás y acusándoles de sus pecados y mostrando, pues yo qué sé, la vida de Gerson Don Perfectillo? No lo sé. O quizás sería porque yo intentaba vivir una vida íntegra, apartado de ciertos pecados y señalando lo que estaba mal cuando me daban ocasión. Bueno, a mí me gusta pensar que lo dijo por la segunda opción, ¿no? Porque yo no me creo mejor que ellos, hermanos. De hecho, me siento totalmente indigno del amor y la gracia del Señor. Pero el Señor me ha llamado a ser apartado, a vivir una vida justa y santa, ¿eh? Y es verdad que yo intentaba ser firme en mis convicciones. El Señor me ha dado esa convicción de vivir fuerte en ese sentido. Y cuando mis compañeros querían ver pornografía o enseñarme algo en el móvil, yo me apartaba. Cuando nos íbamos a cenar todos juntos un viernes y ellos decían, venga, ahora a la fiesta, yo decía, hasta aquí os acompaño. Yo no sé si a ellos le daba la impresión de que yo era mejor y por eso no me juntaba con ellos, pero me da igual. Yo sé lo que debo hacer y hasta dónde puedo llegar. Bien. De hecho, hermanos, un día, uno de ellos me confesó algo que me dejó un poco tal. Yo los domingos, porque vivíamos en un sitio todos juntos, o sea, no era un mismo piso, ¿vale? Eran varias habitaciones y demás, y mientras los domingos yo salía, pues así como estoy ahora, con mi camisita, descansado, organizado, para ir a la iglesia, a la casa del Señor, venía mi compañero, ya no tan arreglado, y venía de la fiesta. Y él me lo decía, me siento mal, porque mientras tú vas allí a la iglesia a adorar al Señor, yo vengo de la fiesta y de darlo todo allí. Mientras yo iba preparando mi corazón y mi voz para adorar al Señor con mi familia de fe, él volvía de haber dejado toda su voz y su corazón en la lascivia. Hermano, nuestra fe, nuestro testimonio condena al mundo en este sentido. Y no nos sentimos mejores, ¿verdad? Pero de alguna manera, hermanos, sí vamos siendo mejorados. Yo creo que sí. Nos convertimos en personas de más provecho para la sociedad. Nos convertimos en personas más morales, personas que piensan en el prójimo. Eso lo hace el Señor. Y, ¿sabes? Estaba pensando en un ejemplo. ¿Sabes? Cuando estuvimos en el campamento de Fría, los jóvenes, en Frías, bueno, coincidió que también estaban en las fiestas del pueblo. Y nosotros montamos nuestro campamento allí en el terreno, pero casi no pudimos dormir porque estaban de fiestas. Y cuando yo observaba la gente que estaba armando tal alboroto, tanto ruido, 5, 6 o 7 chavales allí, toda la noche atormentando el pueblo con música, con gritos, con groserías. Ya sabéis cómo es la gente de fiesta, borracho, empieza por ahí, lo deja todo sucio, perdóname la expresión, lo vomita todo, Y cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú qué tipo de joven te gustaría tener en tu sociedad? Yo creo que al vecino del pueblo que tenía el altavoz al lado, preferiría a esos cristianos que estaban allí tranquilitos, que cuando acababa aquí la música del chispún, 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 a las 8:30 se escuchaba una guitarra dulce de fondo, jóvenes cantando alabanzas. Yo prefiero a esos jóvenes en mi sociedad. No sé tú. Bien. Bueno, mis hermanos, no he terminado. Me estoy acercando a 1 hora, pero tengo que terminar con esto y no puedo dejar de decirlo. Por supuesto, no puedo terminar sin definir a quién apunta el arca. Creo que es bastante claro que el arca es una figura de Jesucristo. El medio de salvación en el mundo antiguo fue un gran arca. Un arca que protegió y salvó a todas las criaturas que entraron en él. La única puerta del arca estuvo abierto hasta el tiempo en que predicó Noé el juicio de Dios, y en el momento en que Dios decidió, la única puerta del arca se cerró cuando comenzó el diluvio.
Algunos intentarían correr al arca, a la puerta, pero ya era demasiado tarde. Ya la puerta se había cerrado. Y ¿sabéis qué? El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, dice, Él dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. El arca es un tipo de Jesús. Jesús es el arca de nuestra salvación. O estás dentro o estás fuera. Si hoy mismo tú sabes que tu corazón está fuera del arca, yo te invito, ven a Cristo. Arrepiéntete, entra en el arca de tu salvación, que es Cristo Jesús. De la misma manera que Noé preparó con paciencia un arca, con los detalles, la calafateó con brea, ¿verdad? De la misma manera a Jesús se le preparó un cuerpo. De la misma manera en que el arca albergó toda clase de animal y ser humano, de la misma manera en Cristo puedes albergar solo y sencillamente si confías en Él y entras en el arca de tu salvación, que es Cristo Jesús. De la misma manera que el arca fue hecha con madera fuerte para soportar, con materiales para soportar la ira de Dios por medio de un impetuoso movimiento de agua, ¿verdad? De la misma manera, el cuerpo de Jesús se hizo fuerte para soportar toda la ira de Dios en la cruz del Calvario. Los hombros de Cristo resistieron la ira de Dios para que tú y yo no tuviéramos que enfrentarla y soportarla. Hermanos, Jesús es el arca. O entras a Él o te quedas mirando desde afuera. Enoc y Noé, dos hombres de fe que caminaron con Dios, nos han dejado un precioso legado, hermanos, para que le imitemos, para que nos acerquemos más y mejor a nuestro amado Salvador. Tenemos mucho, ¿no?, que aprender de ellos. Debemos imitarles, pero sobre todo debemos ver la figura de nuestro amado Salvador Jesucristo e imitarle. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias y te alabamos y te glorificamos por Cristo nuestro Señor. Ay, Padre, la historia de Noé y la vida de Noé nos recuerda varias cosas, Señor, que tú nos has diseñado y nos has creado para que caminemos de la mano contigo. Pero por nuestra propia terquedad, por nuestro pecado, nos hemos alejado de ti. Y hoy, Señor, te pedimos, si hay alguien hoy aquí que está dudando en su corazón, trae, Señor, confirmación. Acércale a Cristo, ayúdale a renunciar a una vida lejos de ti para que puedan estar a salvo en el arca que es Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra y por todo lo que nos has enseñado hoy. Es maravilloso. Ayúdanos a vivir una vida firme, con una convicción firme en un mundo impío que no te ama. Pero gracias porque un día viniste y abriste nuestros ojos y nos permitiste amarte. Te alabamos en el nombre precioso de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén.